Valoración de la válvula mitral con el eco 3D. Pienso que al hablar de esto es siempre importante comenzar con el padre de la ecocardiografía, el doctor Ettler, que introdujo esta técnica en el año 1953. El doctor Ettler es de la ciudad de Lund, en Suecia, y él se inspiró un poco con el uso de los sonares en la Segunda Guerra Mundial. Este es un clip del doctor Ettler en un meeting de la Sociedad Americana, donde él está haciendo uno de los primeros ecos, y esta es una imagen de la válvula mitral. Esta es la válvula mitral anterior, la válvula mitral posterior. Ellos no descubrieron, pero también hicieron la descripción de dónde vinieron estos ecos en modelos con perros en los cuales ponían unas varas metálicas y a medida de dónde pasaba esa vara mecánica, qué eco dejaba de vibrar. Aproximadamente ahora, unos 65 años más tarde, es de esta manera que ahora podemos visualizar la válvula mitral. Así que la ecocardiografía ha avanzado en forma increíble en estos últimos años. También pienso que es importante entender, por ahí muchos lo saben, de dónde viene el nombre de la válvula mitral. Viene del turbante que utiliza el Papa, los cardenales, que se llama este turbante, se llamaba mitre, y el anatomista de Padua, Andreas Vesalius, vio cómo ese gorro, si uno lo mira de abajo y ve los músculos papilares, etc., y de ahí él se inspiró y en su libro mencionó por primera vez, describió la válvula mitral. Yo tuve la suerte en el año 2007 de hacer el primer ecocardiograma transesofágico de la válvula mitral, y grande fue nuestra sorpresa al poder visualizar, y pienso que un poco a través del eco 3D es que ha cambiado. Yo siempre digo que fue una especie de casamiento que se hizo no en forma programada, pero el eco 3D se desarrolló al mismo tiempo que todos los aparatitos que nos mostraron en la próxima charla, y todo eso sin el eco 3D va a ser muy difícil de poderlo usar, así que esas dos cosas se desarrollaron en forma paralela, pero eso no fue un programa. Pienso lo que realmente produjo una gran alteración fue el hecho que con el eco 3D se puede visualizar la válvula mitral en una forma similar a la que un cirujano ve la válvula mitral cuando él o ella están operando. Vemos la relación entre la válvula aórtica y la válvula mitral, la cortina mitroaórtica, vemos los diferentes tipos de festones y la relación de la cortina mitroaórtica entre la válvula mitral y aórtica, y a tal punto que hay algunos que piensan que es un poco minimalista pensar de una válvula sola, sino que es una conjunción de las dos. Con el eco 3D hemos aprendido a hacer tantas mediciones, muchas más mediciones que los cirujanos realmente quieren saber o les interesa. Pero en forma progresiva lo que hemos aprendido a medir es la altura de la silla de montar de la válvula mitral. Hemos aprendido a estudiar el ángulo entre la aorta y la válvula mitral. Cuanto más agudo sea ese ángulo, más chances hay de que haya SAM después de la operación. Hemos podido medir la conjunción de ambas válvulas y también, utilizando el eco tridimensional, medir la superficie de las válvulas. También con el eco tridimensional hemos aprendido también a poder comunicarnos mejor entre médicos y con los cirujanos. La válvula mitral, como todos ustedes saben, el aparato mitral tiene una forma de silla de montar, se pierde eso en la insuficiencia mitral isquémica, y hemos también podido pintar en estos modelos donde hay un desplazamiento de la válvula mitral hacia la aurícula, viendo acá una disfunción fibroelástica y pudiendo ver acá un prolapso de tipo Barlow
que ocupa las dos válvulas y varias porciones de ambas válvulas. El eco tridimensional nos permite realmente medir en forma justa la zona de coaptación, que generalmente queremos que después de un reparo mitral exceda los 4 milímetros, y también entender que en la válvula mitral hay una zona rugosa, que es la que hace la forma de coaptación, y una zona lisa. Con el eco tridimensional hemos aprendido también a ver tanto la comisura anterior y posterior de la válvula mitral, que muchas veces hacen esas reparaciones más complicadas, y hemos aprendido a entender muy bien cuáles son las cordas tendíneas primarias, secundarias y las terciarias, solamente para hacer, generalmente nosotros, o muchas veces se ha dicho que con el eco transesofágico no se pueden ver las cuerdas. Con el eco transesofágico, cuando uno hace una toma transgástrica en el eje largo, pueden verse muy bien tanto las cuerdas como su unión con los músculos papilares. Esto es un poco el efecto de silla de montar de la válvula mitral, hace que se disminuya el estrés en este tipo particular de morfología de la válvula mitral, y ahora hemos desarrollado también software que permite medir el estrés regional de la válvula mitral, y pienso que va a ser muy interesante. Ustedes saben que cada cirujano que tiene su nombre tiene su propio anillo, y todos dicen que es mejor que el del otro, y con eso pensamos que en los próximos años vamos a poder ver qué anillos realmente disminuyen el estrés regional de la válvula mitral. Como ecocardiógrafos es muy importante que nos comuniquemos. No es, hoy en día es importante, pero no es suficiente decir que la insuficiencia mitral es moderada, severa o mild. Es importante también entender qué es lo que causa la válvula mitral. Pienso que la gran mayoría de nosotros utiliza la clasificación funcional de insuficiencia mitral de Carpentier. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos en los cuales se los divide en tipo 1, 2 y 3. Tipo 1 es cuando hay insuficiencia mitral con motilidad mitral preservada. El tipo 2 es cuando la motilidad de la válvula mitral se encuentra exagerada, y el tipo 3 cuando se encuentra en forma restricta. Este es un caso de un paciente con una cardiomiopatía dilatada, dilatación del anillo mitral y falta de coaptación de la válvula mitral. Ese es un tipo 1 o normal de válvula mitral. Esto es un ejemplo muy lindo de una perforación de la válvula mitral que parece como un cráter, y hoy con el nuevo eco color tridimensional se puede muy bien ver el origen de la insuficiencia mitral, lo cual es muy importante a lo que decía acá el compañero en cuanto a que vamos a poder utilizar el eco 3D para poder cuantificar la insuficiencia mitral. Este es nuevamente otro ejemplo de una perforación. Mencionaron acá en el caso de la mujer de 34 años la presencia de un cleft. Nosotros terminamos de hacer un estudio y proponemos que existen solo cleft de la válvula mitral anterior. La válvula posterior son esas hendiduras que realmente apenas llegan al ánulo y que no tendrían teóricamente, tampoco tienen un resumen embriológico de dónde explicarlas, pero el cleft real aparece y ocurre en forma más frecuente, como se demostró en el caso acá de la mujer de 34 años en la válvula anterior. Como se dijo anteriormente, pienso que no hay una enfermedad en la cual el eco 3D aportó más que en la insuficiencia mitral degenerativa, en la cual entendemos que hay una gran gama. Puede ser fibroelastic deficiency, que ocupa un solo festón, y después podemos obtener el Barlow's, que ocupa ambas válvulas, muchísimos festones. Es importante con el eco también poder hacer la distinción
ecocardiográfica de la diferencia de lo que es un prolapso y lo que es un billowing. El prolapso es en la cual el free edge de la válvula mitral se encuentra del lado auricular, y el billowing es donde eso ocurre solamente con el body del leaflet. Y con el eco tridimensional es muy fácil. Este es un caso de una paciente con un prolapso de la válvula anterior, en la cual hay un defecto de clausura y de closing, del cerrar de la válvula, en la cual vemos acá, modificando el eco tridimensional, vemos que la punta de la válvula mitral se encuentra del lado de la aurícula. En este caso, que sería indistinguible si no lo vemos que acá el problema máximo es billowing, que aparece en el cuerpo de la válvula mitral, es decir, que hay tejido normal que se interpone entre el billowing y la zona de closing de la válvula mitral, y ese sería billowing. Con respecto a la fibroelastic deficiency, generalmente ocurre en individuos mayores, tienen una historia corta de insuficiencia mitral, generalmente es por una elongación o por una ruptura de una cuerda tendinosa. Los segmentos circundantes generalmente se encuentran normales. Y acá vemos un típico caso de un paciente con un prolapso grande del festón P2. Estos son otros ejemplos de prolapso P2 en los cuales vemos que a su vez vienen en diferentes tipos de tamaños. Y esto es una deficiencia fibroelástica por una ruptura de cuerda. Nuestro laboratorio y muchos laboratorios en el mundo han demostrado la total coincidencia anatómica de lo que se ve en el eco 3D y lo que se puede ver en el momento de cirugía. Existe ahora también la posibilidad de utilizar la transiluminación, que sería una forma de mejorar la visualización del eco 3D. Quisiera mostrar, este es un paciente acá con 2 cuerdas tendinosas, y cuando lo vemos con esta transiluminación que permite ver las sombras al mover una zona de luz, permite visualizarse mejor. Esto es la deficiencia de vuelta fibroelástica, y generalmente en el momento de cirugía vemos nuevamente que como este es el caso que les mostré anteriormente, vemos realmente de vuelta lo que se había predecido, que son las rupturas de ambas cuerdas. Con respecto al Barlow, este es como vemos el Barlow en una forma de paracaídas o de una hamaca. Generalmente son pacientes jóvenes, mujeres, y en este tipo de caso, en el Barlow generalmente hay un exceso de tejido, las válvulas se encuentran engrosadas y se ven varios festones de ambas válvulas. Este eco tridimensional que les estoy mostrando es en el momento de una operación. Y vemos realmente los festones gigantescos y cómo este tipo de caso, realmente una mujer joven, debe de ser referido a un paciente, a un cirujano que tenga experiencia en este tipo de reparación, si no el paciente va a terminar con un reemplazo valvular. Terminando, la diferencia de vuelta entre el fibroelastic deficiency y el Barlow es la edad. Generalmente estos son mayores. La historia de insuficiencia mitral es generalmente más larga, esta es más corta. Acá el tejido circundante es thin y es transparente, el otro es mucho más grueso. Esto es multisegmental y esto generalmente ocurre en un segmento único. El eco tridimensional obviamente también tiene una idea de, al visualizarlo, como dijo Mariano, se puede ver cuál y predecir cuál va a tener un tipo de cirugía más fácil o más difícil. Este es un estudio que hicimos con David Adams, cirujano en Nueva York, que es muy bueno en la reparación mitral, y simplemente para mostrarles, este es un caso de un paciente poco común de un prolapso completo de la válvula anterior. La válvula anterior es mucho más difícil que la válvula posterior.
El Barlow es obviamente mucho más difícil que un reparo P2 y una reparación que ocupe la comisura es mucho más difícil que cuando un cirujano tiene que hacer una reparación de un P2 flare. Dos palabras de lo que tenía que haber hablado el doctor Carabello, que pobre no pudo llegar, la insuficiencia mitral funcional, generalmente en un paciente con un trastorno regional de la pared de la cara inferior, el músculo posteromedial papillary muscle, vemos que la valva posterior está tendida con las cuerdas y el eco tridimensional tiene generalmente, esta es la forma que tiene, que me dicen que el mejor español para describir eso es una risa sardónica, en la cual vemos que parte de acá, donde está esa parte del músculo papilar, vemos que no hace una coaptación. O podemos tener una insuficiencia mitral funcional en una cardiomiopatía dilatada, y esa tiene una sonrisa más normal. Simplemente para terminar, que es muy importante el hecho de, me concuerdo 100% con lo que dijo acá mi colega, que la insuficiencia, cuando hacemos la cuantificación de la insuficiencia mitral, estamos asumiendo una cantidad de verdades geométricas que no son reales. Con el eco tridimensional vemos una insuficiencia mitral, si vemos a la vena contracta o al área de flow convergence y solamente cambiamos de posición 90 grados, vemos que esto no es un círculo, que generalmente es una situación mucho más ovoide, como la vemos acá. El eco tridimensional color, eso sería motivo de otra charla, también ha mejorado increíblemente. Ahora podemos obtener buenas mediciones de la vena contracta y yo pienso, un software que en 1 o 2 años ya va a estar listo para hacerla, tanto en casos de insuficiencia mitral o excéntrica, de poder utilizar el eco 3D para hacer las mediciones exactas que pienso que van a ser muy interesantes. Con el eco 3D y las válvulas hemos visto una diseminación e integración entre la clínica práctica en todo el mundo. Pienso que el eco 3D nos ha permitido entender la mecanística de la enfermedad mitral, hemos podido hacer una cuantificación volumétrica y obviamente el eco 3D ha permitido hacer la guía de muchísimos procedimientos y de todos los procedimientos que han de venir. ¿Qué es lo que va a venir? Vamos a cuantificar la insuficiencia mitral, eso es lo primero que va a venir. Después todo esto tiene que ocurrir en forma automática. Después tenemos que probar que utilizando el eco 3D nuestros outcomes van a ser mejores. Y vamos a hablar también de cómo es todo esto, el 3D printing tiene su lugar y vamos a tener otras formas de visualizar el eco 3D con lo que sea la realidad virtual y el hecho del eco 3D va a ser sumamente útil para todos los procedimientos que vienen en la válvula tricuspidia. Muchísimas gracias.